3 de las mejores playas vírgenes de México. 3 experiencias viajeras imperdibles. Y un final en un lugar épico. Te hemos preparado la ruta definitiva para conocer Baja California Sur en 8 días. Una de nuestras rutas preferidas de México que vamos a terminar en un lugar único, secreto, que muy pocos conocen, que va a ser la guinda del pastel de esta ruta por Baja California Sur. Así que vente a descubrir con nosotros las mejores rutas por carretera de México con las rutas Radial Llantas. ¡Ahora! Después de vivir viajando en nuestro camper durante 4 años por toda la República Mexicana, te hemos hecho una selección de las mejores rutas por carretera por todo el país. Y queremos empezar por Baja California Sur porque ha sido el estado donde hemos encontrado las playas que más nos han cautivado y hemos vivido experiencias que de verdad hay que vivirlas una vez en la vida al menos. Con un total de 1.150 kilómetros, esta increíble ruta nos tomará un mínimo de 8 días, aunque te recomendamos como mínimo tomarte 10, uno para llegar hasta el punto de origen, La Paz, y otro más para volverte. La mejor época para visitarla es de enero hasta mediados de abril, cuando las temperaturas son más suaves y es posible ver las ballenas. Nosotros hicimos esta misma ruta en nuestro propio vehículo camper y gastamos muchísimo menos de lo que esperábamos. Al final del vídeo te voy a dejar todo detallado de los costes que tuvimos. Y aunque viajar en nuestro camper nos permitió acampar en lugares y playas insólitos, esta ruta la hemos preparado para que la puedas hacer con cualquier tipo de vehículo y poder ir, por ejemplo, de hotel, de Airbnb o de resort, depende del presupuesto que tú tengas. Eso sí, te recomendamos, si vas a hacer esta ruta, si puedes llevarte una tienda de acampada, porque va a haber lugares donde te vas a querer quedar. Para llegar hasta La Paz, que es donde va a empezar esta ruta, puedes acceder desde el norte por Baja California y llegar a Baja California Sur, o también puedes venir en ferry desde el resto del país de México a través de 2 líneas de ferries, TMC y Baja Ferries, que operan diariamente y te llevan hasta La Paz. Aparte también puedes llegar en avión hasta La Paz o hasta San José del Cabo, que está muy cerquita. Una vez llegas, puedes bien alquilar un auto, si quieres te vas al supermercado, puedes comprarte una tienda de estas baratitas para vivir la experiencia, o si quieres vivir la experiencia camper, hay un par de empresas que también dan este servicio. Te dejamos toda la información en la descripción del vídeo. Iniciamos el primer día de ruta en la tranquila ciudad de La Paz, bañada por las aguas del Golfo de California y con uno de los malecones más bellos de México, mucha oferta gastronómica, pero ya tendremos tiempo de visitar La Paz más adelante porque el primer día de ruta nos vamos a levantar bien tempranito para ir hasta una de las playas consideradas de las más bellas de México. Salimos bien temprano a las 7 de la mañana y tomamos la carretera que conecta La Paz con el Tecolote. La experiencia empieza desde mucho antes de llegar a la playa, y es que solo abandonar la ciudad nos empieza a sorprender la cantidad de cactus que hay por todas partes. El desierto se fusiona con el mar en una estampa que nos encanta. Después de un corto trayecto de apenas 30 minutos, llegamos a Playa Balandra, la joya escondida entre acantilados. Y es que Playa Balandra está calificada como la playa más bonita de México. Y bueno, llegar a primera hora a Balandra tiene premio, ya que seguramente te vas a encontrar con un espectáculo de pelícanos y otras aves marinas que están aprovechando para desayunar. Y decidimos llegar bien temprano a Playa Balandra porque actualmente está regulada la entrada. Tiene 2 turnos, por la mañana y por la tarde, y solo dejan entrar a 450 personas, así que es ideal levantarte bien temprano para asegurarte tener espacio y poder ver esta joya. En 2025 la entrada vale 120 pesos y lo puedes buscar todo esto por internet, te dejo la referencia acá. Una de las experiencias que no te puedes perder si vas a Playa Balandra es ir a visitar el lugar más emblemático, que es este hongo, esta piedrita aquí en medio con forma de hongo. Para llegar puedes ir andando por la playa o por dentro del agua. En cualquiera de los casos te recomendamos que lleves este tipo de zapatillas de agua porque son resbaladizas y hay cosas que pinchan dentro del agua.
Y otra opción para llegar hasta Longo es alquilarte un kayak por unos 250 pesos y además la experiencia es bien divertida y si no, miren cómo se lo pasó nuestra familia cuando vinieron. Otra de las experiencias que no te puedes perder en tu visita a Playa Balandra es subir hasta arriba del cerro. Este mirador al cual se accede con una cortita caminata de unos 10 minutos y que te va a permitir ver unas vistas espectaculares de toda la playa y de los humedales que tenemos al fondo. La verdad que Playa Balandra es una joya, nos pareció realmente hermosa, aunque no es nuestra preferida de México, que llegaremos más adelante, ya se la vamos a enseñar. El tema es que no puedes acampar ni pernoctar en esta playa, puedes estar muy poquitas horas y suele pasar que cuando mejor te lo estabas pasando, pasa esto. Bueno, pues ya marchamos. Hasta aquí nuestra estancia en Playa Balandra, el lugar increíble, lo mejor, estar en esta maravilla, en un lugar increíble, muy bien preservado. Lo peor, pues lo peor es esto, que llegan las 12 y a toque de bocina que te tienes que marchar. Así que, bueno, pues vamos tirando y vamos para la siguiente playa. Así que pasamos la mañana en Playa Balandra apurando hasta el último segundo y al mediodía volvemos a tomar la carretera en una breve manejada hasta Playa Tecolote, mucho más extensa que Balandra y normalmente también más ventosa, pero que en un día calmado y soleado nos permitirá disfrutar de sus aguas turquesas y su arena blanca. Aquí podremos encontrar opciones para comer a un precio bastante decente delante del mar o también nos podemos llevar nuestra comida y disfrutar de un picnic frente a la playa. Y una de las experiencias que te recomendamos no perderte en Playa Tecolote es subir hasta el cerro, donde vas a tener unas vistas brutales tanto del Tecolote como del resto de playas con unas puestas de sol impresionantes. Y si decidiste venir en camper o en coche de alquiler con tu carpa, aquí puedes acampar y vas a pasar una noche bien tranquila entre las dunas de Playa Tecolote. Si no, nos podemos devolver hasta La Paz, donde vamos a poder encontrar alojamientos de todos los precios a partir de unos 600 pesos por una habitación doble. Empieza el segundo día de la ruta por Baja California Sur y vamos a hacer una de las experiencias más lindas que puedes hacer desde La Paz. Se trata del tour de snorkel a la isla Espíritu Santo, en la que además de tener unas vistas increíbles, podrás bañarte con lobos marinos. Nosotros reservamos con The Hook y la verdad es que estuvo 5 estrellas. Disfrutamos de todo el camino con rincones mágicos de la isla hasta llegar a La Lobera, donde nadamos con lobos marinos. Una experiencia brutal que realmente vale mucho la pena. No olvides llevarte tu funda para el teléfono para poder hacer tus propias imágenes de esta experiencia única. Si no, la misma gente de Hook va a hacer imágenes y te las puede dar al final. Antes de volver a La Paz, nos dejan en Bahía San Gabriel, una playa virgen donde además de tomar un buen baño, comemos un excelente ceviche de pescado frente al mar. Mira dónde vamos a tomar nuestro ceviche. Mira. Cevichito en la playa. El ceviche que nos vamos a tomar. C'est le meilleur sandwich de tout Baja. El tour dura entre 6 y 7 horas, así que nos volvemos a La Paz por la tarde para disfrutar de su malecón, que siempre tiene mucha vida. Si te gusta andar en bicicleta o en patines, te recomendamos que alquiles unos, ya que te cuesta solamente 50 pesos y es una experiencia pues bastante divertida que pudimos vivir ahí en el malecón de La Paz. Parece que lo de ir en patines es como ir en bicicleta, que no se olvida. Y para cenar puedes escoger entre uno de los muchísimos restaurantes del malecón para comer pescado fresco mientras ves la puesta de sol. Para dormir en La Paz, en nuestro camper, esta vez escogimos el RV Park Sol, donde puedes pernoctar frente al malecón a partir de 400 pesos, aunque también está permitido pernoctar en tu camper en cualquier calle de la ciudad o bien puedes reservar de nuevo una noche de hotel. Y empezamos el tercer día de ruta desde La Paz y también intentamos despertarnos bien tempranito porque nos vamos a ir hasta San José del Cabo por una de las rutas más hermosas, que es toda esta ruta por el lado este, y
que de nuevo nos va a regalar unos paisajes llenos de cactus, de estos cardones gigantes, y que si podéis, en cualquier rinconcito, parad a hacer fotos, porque nosotros es una de las experiencias que hicimos con la familia y disfrutamos muchísimo de poder estar tan cerca de estos gigantes enormes, hermosos, y llevarte esa foto de recuerdo de los cardones. Pero bueno, esto es único, ¿eh, Marta? Sí, ¿eh? ¿No? Es así de sorprendente, ¿eh? No habíamos visto nunca algo Sí, algo igual, ¿eh? algo igual, sí, de verdad. La ruta sigue y vamos a parar en el pueblo de Los Barriles. Recomendamos llegar hasta la playa, donde puedes aparcarte delante de la arena, justo enfrente de la playa, y desde allá vas a tener no solo vistas del agua y del mar que transmiten una paz y una tranquilidad absolutas, sino que lo más seguro es que puedas ver ballenas. Nosotros pudimos ver todo un grupo de móbulas, de rayas gigantes que salen como volando. O sea, es una experiencia de verdad impresionante la cantidad de fauna que se puede observar desde la playa de Los Barriles. Nosotros aprovechamos para comer algo ahí, sino también hay oferta gastronómica imperdible, un paseíto por Los Barriles, y después de comer nos vamos dirección hasta San José del Cabo, esta hermosa ciudad que tiene aún un aire de pueblo. Es muy linda de caminar. Si llegas en jueves vas a poder disfrutar de su mercado al aire libre, mercado de artesanos, de comida, hay espectáculos. Hermoso, nos encantó San José del Cabo. Y además tienen también una oferta gastronómica gigante. Nosotros pudimos disfrutar hasta de mariachis, de comida y los famosos tacos de pescado. Ahora sí, lo típico. Salud. Qué buenas copas. Y para dormir, si buscas un alojamiento, hay bastantes opciones en el mismo San José del Cabo. Nosotros estuvimos en un apartamento con 2 habitaciones para la familia por unos 1.000 pesos, y si no, si vas en el camper, está lleno de rinconcitos y de playas espectaculares donde puedes dormir en tu propia camper delante de la playita. Nosotros optamos por estacionarnos en Playa La Fortuna, y de verdad que es una fortuna poder dormir en estos lugares tan increíbles. Empieza el día 4 y este día lo vamos a tomar con calma si es que no somos aficionados al submarinismo o al snorkel. Si te gusta el submarinismo, no va a ser un día tan tranquilo. Ahí te recomendamos que vayas por carretera hasta Cabo Pulmo. En Cabo Pulmo vas a tener alguna de las mejores inmersiones de todo México. Puedes bucear con el tiburón toro según la temporada, que es una experiencia totalmente única, y hay mucha vida. Por algo, Jacques Cousteau, el reconocido biólogo, lo nombró el acuario del mundo. Ahora bien, si no te gusta tanto el tema del submarinismo o simplemente quieres hacer algún pequeño snorkel, lo que te recomendamos es que des una vueltita por las playas que hay entre San José del Cabo y, bueno, unos cuantos kilómetros tirando hacia Cabo Pulmo. Nosotros dormimos en Playa La Fortuna y desde ahí nos quedamos el día a descansar tranquilos, día de relax de tantos kilómetros. La verdad que vale mucho la pena, vas a tener unas vistas increíbles de las ballenas. Seguramente si vas en esta temporada de enero, febrero, marzo, todo el rato están pasando ballenas y te puedes simplemente sentar a ver cómo pasan. Eso sí, en estas playas te tienes que traer tu propia comida y hacer tu picnic. Si haces esta opción, ves con cuidado porque llegan los burros salvajes y te quitan la comida si te descuidas. Así que bueno, a nosotros nos encantó también la experiencia de poder estar con los burritos, que también son todo un símbolo de esta zona de Baja California Sur. Toda esta zona está llena de playas vírgenes en las que puedes ver las ballenas, en las que puedes disfrutar de un ambiente tranquilo, y las que están como más cerraditas también puedes hacer tu snorkel. Y para dormir, pues igual que el día antes, o bien nos quedamos en Playa La Fortuna o en alguna de las muchas playas que hay por los alrededores, o bien nos volvemos de nuevo a San José del Cabo para pernoctar en el hotel o Airbnb que ustedes hayan escogido. Y llegamos al 5.º día de tour y nos vamos hasta Los Cabos para hacer
uno de los tours más reconocidos y más famosos de esta zona, así que nos vamos a llegar hasta el puerto, donde hay que buscarle un poquito a los precios porque puede ir desde 200 hasta 1000 pesos tranquilamente, y nos subimos a una lancha para ir hasta el arco de Cabo San Lucas. La verdad que es una experiencia muy turística, hay muchísima gente que hace esta experiencia, pero a nosotros nos encantó, así que la verdad la recomendamos porque miren qué vistas. Fuimos con la familia y lo pasamos genial. En un momento te dejan bucear un ratito donde puedes ver varios tipos de peces, luego das toda la vuelta por el arco y finalmente llegas hasta Playa El Amor y Playa El Divorcio. Y cuidadín con Playa El Divorcio porque la verdad que las olas son muy fuertes y a nosotros un poquito más y se nos lleva nuestro tío, así que cuidado por favor si viajan por esa zona. Bueno, pues llegamos a la Playa del Amor en el Mar de Cortés y aquí al ladito ya tenemos la otra playa del Divorcio en el Pacífico. Vamos a poder hacer realidad el sueño de Llorens, que es poderse bañar en el Pacífico. En el Mar de Cortés y en el Pacífico. Y en el Pacífico, así que bueno, si nos dicen que no se puede bañar uno en el Pacífico es peligroso, pero al menos vamos a mojar los pies. mojamos los pies, ¿no? Pues vamos del Mar de Cortés, Ya cumplimos. ya hemos cumplido, vamos al Pacífico. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué te parece la diferencia entre el Pacífico y el Mar de Cortés? Se nota, ¿eh? ¡No son amigos! ¡Ostras! Por eso somos divorciados, ¿eh? Es ideal llevarse un picnic, comer algo, poder relajarse y cuando ya estemos listos para irnos va a pasar la barca y nos va a regresar a Cabo San Lucas de nuevo. En Cabo San Lucas hay muchísima oferta de todo, hay muchos bares, restaurantes, mucha vida, muchas tiendas para comprar recuerdos si quieren. Ideal para darse un paseíto antes de ir hasta el lugar donde vamos a ir a comer y a pasear, que es el pueblito mágico de Todos Santos. Un poquito más al norte vamos a llegar a este pintoresco pueblo donde nosotros recomendamos llegarte hasta este cerrito donde hay un restaurante con unas vistas impresionantes al Océano Pacífico, donde seguramente puedes ver ballenas pasar y pues, ¿por qué no? Te puedes tomar también algún tequilita mientras disfrutas de las vistas. Aquest t'encantarà. És molt por, és alcohol puro y total. Y espérate hasta la tarde porque aquí hicimos una de las experiencias que más nos tocaron el corazón, que es ir a liberar tortuguitas en esta playa. De verdad que si nunca han visto tortuguitas es impresionante ver cómo salen del huevo. Estas cositas tan chiquititas son tan lindas, tan frágiles, tan hermosas, y poder ver y experimentar cómo es todo el nacimiento y todo el proceso que hacen de liberación de tortugas. De verdad es una experiencia hermosa, te dejan agarrarlas con un cacito y ahí nos acercamos todos hasta la playa y las liberamos justo en el momento de la puesta de sol para evitar al máximo los depredadores y que puedan fluir libres y llegar a ser adultas y regresar algún día a las costas de Todos Santos. Y ya una vez terminada esta hermosa experiencia, decidimos volver hasta La Paz, donde nosotros nos fuimos a alojar a Playa Pichilingue, muy cerquita de Balandra, que es una playa ideal para pernoctar, muy tranquilita, y si no podemos regresar al alojamiento que habíamos ido al inicio de esta ruta. Día 6 de la ruta, y si te gustaron las experiencias que te hemos mostrado hasta ahora, no te pierdas la que se viene ahora porque es nuestra preferida. Este día despertamos en Playa Pichilingue, cosa que realmente nos dejó muy sorprendidos porque es una playa que está muy cerca de La Paz, es una playa que está en el puerto, pero aún así es una playa con unas vistas
muy bonitas, unas aguas totalmente cristalinas, turquesas y arenas blancas. Así que para mí es de las playas de Puerto más bucólicas que he visto en mi vida. De Playa Pichilingue, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos ya para el norte, vamos subiendo por la carretera hacia el norte y vamos a cruzar hacia el Pacífico para buscar un lugar clave en Baja California Sur. Nos vamos a ver a la ballena gris y nos vamos a subir a una embarcación para poder verla, incluso prácticamente en nuestra experiencia la pudimos casi tocar, se quedó a unos pocos centímetros de nosotros en la panga que alquilamos. Y nosotros optamos por alquilar una panga completa con la familia, nos costó unos 2.000 pesos, pero también puedes por unos 400, 500 pesos por persona compartir la panga con otras personas, con otros turistas y poder disfrutar de esta experiencia increíble. La verdad, gente, poder estar cerca de la ballena gris, de estos animales que se acercan, que parece que no nos tengan miedo, seguramente no nos lo tienen, pues porque la gente pues va a verlas y pues hay mucho respeto entre el ser humano y las ballenas en esta zona de Baja California Sur. Personalmente, en esta zona es en la que más me pude acercar a una ballena. Hemos recorrido por toda América, todo el continente americano. Hay muchos otros lugares donde puedes tener esta experiencia, pero en lo personal es la que más nos pudimos acercar y en la que más pudimos disfrutarlo. Así que, sin duda, una experiencia para mí, la experiencia número 1 en el viaje a Baja California Sur. Madre del amor hermoso, qué barbaridad. Esto sí que es algo impresionante, tener una ballena tan cerca que puedes sentirla, o sea, es increíble. Y marchamos de Puerto Chale para tomar la que está considerada la carretera en línea completamente recta más larga de América. La verdad no sabíamos que esta carretera esté en México y hablando con otros amigos nos decían, no, pues en Argentina también hay una muy larga, en otras partes, en Estados Unidos. Parece ser que si tú ves la que no tiene ninguna curva, la que es totalmente recta, está en México y es esta carretera que va hasta nuestro siguiente destino. Nos vamos para la playa Juncalito, ya muy cerquita de nuestra zona de playas preferida de Baja California Sur y de todo México. Pero bueno, eso os lo explicamos en el día siguiente. Más chulo, ¿no? Y llegamos al día 7 de esta ruta. Dicen que el 7 es número mágico, gente. Pues atención, porque nos vamos hacia una de las zonas que más nos han gustado, yo creo que de todo México. Despertamos en esta playa Juncalito hermosa, que seguramente vais a estar acompañados de otros varios campers, y agarramos y nos vamos hacia Loreto, pueblo mágico, hermoso. Recomendamos también una visita por este pueblo. Tienen para comprar todo tipo de comida, porque nos vamos a ir a una zona donde hay muy poquitos servicios, así que aprovechar en Loreto para comprar. Y empezamos la ruta hacia Bahía de Concepción. Apunten bien ese nombre, porque es una joya, es la joya de Baja California Sur. Y la primera de las playas que nos vamos a encontrar y que merece sí o sí una parada es esta hermosa playa Requesón, un impresionante punto en el mapa, que miren lo que es esta entradita de arena, agua por un lado, agua por el otro. Tú llegas con el camper, te aparcas justo en medio y va cambiando la forma, depende de la marea, aparece la barra de arena o se va la barra de arena. Es realmente impresionante este lugar, bien merece quedarse aquí un buen tiempo. Nosotros recomendamos para toda esta ruta, si tienen más días, no lo duden y hagan un par de días más en cada lugar. Esta es la ruta corta para que sí o sí vayan a todos los lugares imprescindibles, pero si tienen más días, quédense una noche en el Requesón porque merece mucho la pena. Si no tienen más días, no se preocupen, pasamos toda la mañana en Playa Requesón y recomendamos ir a conocer las otras playitas que hay en toda esta bahía de Concepción. Solo recorrerla es una experiencia única. Tienes cactus por un lado,
playitas azules brillantes por el otro. Eso sí, te toca un día con sol, también puede ser con nubes, aún así es bonito. Atención gente, porque puede ser que vayan viendo delfines en la ruta. Y playa que vean que les llame la atención, aprovechen para parar. Es impresionante la cantidad de playas que hay. A nosotros nos encanta Playa Coyote, que es esta de acá abajo. Pero finalmente les recomendamos ir a dormir a Playa Sant Ispac, que tiene varios lugares. Tiene esta playa grande que llegas. Si vas en un camper grande es la mejor opción quedarte en Playa Sant Ispac, en este rinconcito, pero si vas con un camper chiquitito como el nuestro, te recomendamos llegarte hasta la zona de la derecha, donde puede ser que estés completamente solo, con este humedal detrás y esta playa que es que no se mueve, como queda resguardadita, apenas hay olas. Es una cosa hermosa poder disfrutar de acampar en estas playas, disfrutar de estar frente al mar. O sea, esto una vez en la vida hay que probarlo, señores. Pero bueno, si no pueden acampar acá, muy cerquita de aquí está el pueblito de Mulegé, hermoso también, donde hay muchas ofertas de alojamiento. Día 8 es nuestro último día de ruta y hoy nos espera al final del día una gran sorpresa que no te puedes perder. Pero antes de eso, despertamos en Playa Sant Ispac, una playa que es una maravilla, como todas las de esta zona, arenas blancas, el agua es turquesa, una experiencia increíble que vale la pena ir a cada una de estas playitas. En general, las playas de Bahía de Concepción son de pago. La mayoría de playas está alrededor de unos 200 pesos, 10 dólares, poder pasar el día y la noche en la playa, pero realmente te digo que vale la pena pagar esos 200 pesos porque es una experiencia brutal. Y de Playa Sant Ispac pues nos vamos para Mulegé, un pequeño pueblecito que además de estar bastante lindo está dentro de un oasis, tal y como lo escuchan. Podemos ir a un oasis repleto de palmeras, nos vamos a subir hasta el mirador que aquí les mostramos con estas vistas realmente sorprendentes porque estamos en medio del desierto. Estás acostumbrado a ver las montañas peladas y con 4 arbustos y los cactus y de repente pues contrasta mucho con todas estas palmeras y el río, ¿no? En medio. Además de tener unas vistas increíbles del oasis de Mulegé, arriba del mirador podrás visitar también una de las misiones que hay en esta zona. Se trata de la misión de Santa Rosalía de Mulegé y es la segunda más antigua de toda Baja California Sur. De hecho, en toda esta zona vamos a poder hacer toda una ruta de misiones. La mayoría datan de alrededor del siglo XVIII y es pues otra de los muchos atractivos que nos ofrece toda esta región. Y la ruta nos llevará por otros 2 pueblecitos que tienes que visitar. Uno de ellos es Santa Rosalía, un pueblito con antecedentes mineros y un aire francés en las construcciones, donde podemos darnos un bonito paseo por el malecón. Es un pueblo chiquito, así que se puede conocer rápidamente y de ahí seguimos ruta. Y llegaremos hasta el pueblo de San Ignacio, donde igual que Mulegé cuenta con una misión, puedes visitar su misión y también cuenta con oasis. Después de darnos un paseo por San Ignacio, seguimos ruta para llegar hasta el punto final de esta ruta increíble por Baja California Sur y llevarnos una experiencia completamente única. Conducimos durante media hora unos 50 kilómetros para llegar a este punto secreto que muy pocos conocen y que es una entrada al desierto con acceso para vehículos sin 4x4. Aquí viviremos la experiencia de dormir rodeados de cactus, de un tipo de cactus que se llaman cardones. Pueden llegar hasta 80 años de edad y pueden medir hasta más de 17 metros de altura. Si has llegado aquí en tu camper o con una tienda de acampada, 100% recomendado que acampes y pases la noche, porque conforme se va el sol va apareciendo la luna, o bien puedes ver un cielo totalmente estrellado si es que no hay nubes en el horizonte. La verdad es que esta experiencia nos hizo sentir como si estuviéramos en otro planeta. Al día siguiente, cuando te despiertes y veas también la salida del sol entre los cactus, pues también es una experiencia que te va a encantar.
Y hasta aquí la ruta que os hemos recomendado por Baja California Sur. Si habéis llegado hasta aquí, posiblemente querrás volverte a La Paz. Tienes un trayecto de unos 630 kilómetros, que son 8 o 9 horas, así que te recomendamos que te despiertes bien temprano, veas la salida del sol y de ahí salgas hacia La Paz para poder llegar el mismo día. Si tienes un poco más de margen, obviamente pues puedes estarte 2 o 3 días, volver a parar en alguno de los tan bellos lugares, el que más te haya gustado, y pasar algún día más de vuelta. Si no, en 8 días de ruta, uno para llegar a La Paz y otro para devolverte, en 10 días puedes hacer esta ruta increíble por uno de los lugares más bonitos de México. Bueno, y uno de los puntos importantes, ¿no? ¿Cuánto me va a costar hacer ese tour? Pues nosotros gastamos mucho menos de lo que pensábamos gracias a ir con el vehículo camper y llevar la casa a cuestas, pero aquí te voy a desglosar todos los precios para que tú hagas más o menos un esquema de lo que te puedes llegar a gastar. En transporte gastamos un total de 3.500 pesos, que fue el gasto en diésel para cubrir los 1.150 kilómetros en nuestra camioneta, en una ruta que no cuenta con peajes. En comida, para los 8 días y 2 personas, gastamos un total de 6.000 pesos, unos 2.600 pesos en restaurantes y otros 3.400 pesos en supermercados. Lo que fueron los tours y entradas, tuvimos un gasto total de 4.740 pesos. Los 3 tours que hicimos nos costaron un total de 4.300 pesos, mientras que las entradas a las playas de Balandra y el Requesón fueron otros 440. Finalmente, para dormir solo gastamos 600 pesos, ya que únicamente dormimos una noche en camping y pagamos otra noche en Bahía de Concepción. En total, los gastos para 2 personas y 8 días de ruta fueron 14.840 pesos, que al cambio serían 670 euros o 723 dólares americanos. Bueno, familia, pues hasta acá esta ruta por Baja California Sur. Esperamos que la hayáis disfrutado como nosotros. Si alguien ya la ha hecho, nos puede dejar en comentarios si conoce algún otro lugar, qué os parece, qué le habríais puesto, añadido, qué habríais sacado. Déjennos ahí sus impresiones. Y por otro lado, nos gustaría que nos dejes en comentarios dónde te gustaría que sea la próxima ruta Radial Llantas. Te estamos preparando una ruta mensual con los lugares que más nos han gustado de México, como rutas por carretera, y gracias a Radial Llantas pues cada mes vamos a poder tener otro nuevo trayecto. Así que bueno, nos vemos el próximo mes y esperamos tus comentarios con tus impresiones. Chao, chao, familia. Nos vemos.